Pórtense bien. Un llamado urgente a la civilidad en tiempos azarosos y difíciles. No importa cuando usted escuche esto, en Argentina siempre van a ser tiempos azarosos y difíciles. Pero bueno, por eso pasan cosas como esta que protagonizó la diputada santafesina Amalia Granata, eh, que propone formalmente el retorno de un servicio militar. Le llama servicio cívico, que sería obligatorio, pero solamente obligatorio para determinadas personas. Es decir, eh, sobre un diagnóstico que no es muy difícil discrepar, en el sentido de que hay un avance de la delincuencia en el país, hay un avance del desempleo y la pobreza, y estas son características sociales que fundamentan, según Amalia Granata, la necesidad de que los jóvenes que no tienen posibilidad de estudiar y tampoco consiguen trabajo, bueno, tengan algo que los contenga y que les dé algo para hacer y un lugar en donde de alguna manera instruirse. Ese es el argumento que da Amalia Granata, ¿no es cierto, Claude? ¿No lo escuchó, Claude? Que analicemos neutralmente el caso, digamos. La verdad que tengo ganas de expresar mi sentir. Yo estoy bastante de acuerdo con Amalia Granata, bastante de acuerdo. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque la realidad es que con los índices de deserción escolar y la combinación sumada a la falta de trabajo, la realidad es que hay un montón de jóvenes que quedan, por definirlo de alguna manera, como sin rumbo. Y ese sin rumbo, a esa edad, y en la sociedad que hoy vivimos, donde la droga, el narcotráfico y una serie, digamos, de flagelos sociales están muy al alcance de quien se quiera encontrar rápidamente, no está mal instaurar, quizás no como lo planteó Amalia Granata, que fue como muy liviana en su partido, no, requeriría un debate fuerte de especialistas, de sociólogos, de un equipo interdisciplinario que defina cómo debería ser y en qué caso corresponde, ¿no? Pero la realidad es que si se instaura un sistema donde haya alguna obligatoriedad para quienes no trabajen ni estudien, no tengo dudas que tendría una consecuencia más que positiva en ese grupo de jóvenes que quizás lo vea como algo negativo, pero no tengo dudas que puede ser que puede ser algo positivo. Y por otro lado también para quienes no quieran tener que hacer el servicio militar y estén en dudas si estudiar o trabajar, creo que esta obligatoriedad les ayudaría a tomar una decisión, no rápidamente, no, sí voy a estudiar. Ahora echan la ley la trampa, ¿no? Porque también instaurar un sistema de decir, bueno, te inscribís en la facultad, pero para eximir la obligatoriedad tendrías que, no sé, aprobar en tu primer año de carrera o el 70% de las materias como para comprobar que realmente estás estudiando y no simplemente te inscribiste para no hacer el servicio militar. O sea, se abren un montón de puertas, digamos, y de alternativas y de picardía, que los argentinos somos especialistas, que habría que debatir. Pero en términos generales no me parece descabellado, y como que había un grupo muy grande que criticaba esta idea y otro que la apoyaba, es como que hay una grieta también con ese tema. Y yo estoy más de acuerdo. Estuve analizando un poco la historia del servicio militar en la Argentina y a principios del siglo pasado, digamos, con todo lo que eran los inmigrantes, la realidad es que el servicio militar obligatorio cumplió un
ciclo importante, porque no solamente contribuyó a la alfabetización con las escuelas primarias, que funcionaban también en los cuarteles, sino que inició a muchos jóvenes en hábitos de disciplina, de orden, de higiene, y lo que logró también es como el vínculo de jóvenes de distintas clases sociales que se encontraban en un lugar donde tenían igualdad, ¿no? Donde las reglas eran iguales para todos, donde nadie tenía privilegios, donde todos dormían en la misma cama, se bañaban en el mismo baño, y es como que hay un encuentro ahí fraternal y se rompen las barreras sociales que en otros ámbitos siempre existen, ¿no? La situación económica siempre hace diferencia y en esa época se dio como un beneficio ahora de igualar, digamos, a las distintas clases. Bueno, después lo que viene después, bueno, viene la degradación, ¿no? Porque el servicio militar empieza a tener problemas cuando empieza, digamos, los golpes de Estado. Y terminó de destruirse más allá que algunos ponen en inflexión el caso Carrasco, la realidad es que el servicio militar se termina de romper con la guerra de las Malvinas, ¿no? Donde enviaron a una guerra sin sentido a jóvenes sin instrucción, jóvenes de 18 años que no tenían ni siquiera un mes de instrucción y los mandaron a la primera línea de batalla. Eso fue como la gota que rebasó el vaso en un sistema que obviamente estaba mal manejado. Pero hablando, digamos, de un sistema organizado, puede ser viable. Lo que no estoy de acuerdo con Granata es la comparación que hace con Israel. Ella hace una comparación del servicio militar con Israel, y la realidad es que no se puede comparar Israel con Argentina, porque Israel es un país que tiene, al menos que yo conozca, 2 o 3 conflictos bélicos activos, que es un país que necesita el ejército en la calle, preparado, y que en este momento está en conflicto bélico. Muy distinta es la situación argentina, donde no tiene hipótesis de conflicto, pero sí bien, y siempre lo hablamos, para mí el ejército tiene que cumplir un rol social, y si hay que modificar algunas leyes, se deberían hacer, porque el ejército debería custodiar las fronteras del narcotráfico, de los mares de la pesca ilegal, la cordillera de los pasos fronterizos ilegales, los niveles de contrabando que hay en el norte, en la zona de la pista frontera, en la zona con Paraguay, son alarmantes. Eso contribuye no solamente a la evasión impositiva, sino también a la destrucción de la industria nacional, porque ingresan productos frutos o productos que no pagan impuestos y luego se venden y la producción nacional no puede competir. O sea, las consecuencias son importantes. Entonces ahí es donde podría cumplir un rol importante del ejército, según mi visión. Y en ese marco es donde estos jóvenes que no estudian ni trabajan, por las razones que sea, ojo, no estoy hablando de crítica, la realidad es que hay muchos jóvenes que no pueden estudiar porque su condición económica, social, de vulnerabilidad, de pobreza, hace que no puedan estudiar y que tampoco puedan encontrar trabajo porque no tienen capacitación. Bueno, esos jóvenes, el servicio militar puede ser una alternativa de formación, también en oficios y en disciplina, en conductas que tienen que ver con una vida ordenada y alejarse del consumo de drogas, de alcohol y de todos los flagelos que hoy están más que presentes en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, te propongo que escuchemos A ver. cómo explicaba Amalia Granata su iniciativa en una nota que se le hizo en La Nación Más. La verdad lo estamos elaborando, surgió, mira, en esa mesa hace 3 semanas vine invitada al programa de Johnny, yo llegaba recién de Israel, que fui invitada con el diputado Galdeano y el senador Rosetto
por un tema de seguridad. Y bueno, conté la experiencia de que en Israel el servicio militar es obligatorio, en las mujeres 2 años y en los hombres 2 años y medio, pero claro, un país que vive en guerra y necesita tener a la juventud militarizada para defenderse ante los ataques y los atentados. No sucede en Argentina. Entonces es trasladar un poco el servicio, por eso no sería militar, sería cívico, obligatorio, a la realidad de Argentina. ¿Qué pasa en Argentina? Hoy los chicos salen del secundario sin ningún tipo de preparación. Cualquier empresario que pone un aviso para tomar gente, van los chicos en las entrevistas y no saben hacer absolutamente nada. Bueno, la idea es enseñarle a los chicos valores y oficios, claramente, que se han perdido, y una disciplina, una conducta, levantarse temprano, ser ordenados, que hagan deporte, que a la tarde aprendan un oficio, llamarle peluquería, carpintería, albañilería, pintura, manicura, lo que sea, pero que los pibes estén 1 año o 2 años preparándose para poder salir e insertarse al sistema laboral, que hoy no lo están pudiendo hacer. ¿Sabes cómo se llama eso? Escuela. Claro. Bueno, un refuerzo de la escuela, de lo que no estaría pasando en la escuela. A ver, el 90% de los chicos sale del secundario sin comprender un texto. La diputada Amalia Granata decía esto, y nosotros vamos a preguntarle qué opina al diputado nacional desde Neuquén, por Neuquén, Francisco Sánchez. Francisco, buen día. Buen día, Rubén. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, estoy con Claude Staikos acá, que está desde Villa Angostura, pero participando del programa. Bueno, buen día, Claudio. Buen día a todos. Buen día, Francisco, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, ¿cuál es la opinión, Francisco, de lo que propone todavía de manera inicial, digamos, sin precisiones de proyecto concreto, la diputada Amalia Granata? Bueno, a ver, no va a pasar de ahí, porque la realidad es que hoy es inaplicable en Argentina. Si uno consulta con las personas que están vinculadas a las Fuerzas Armadas y las de seguridad inclusive, va a darse cuenta que es imposible e impracticable en la realidad argentina hoy, sobre todo la realidad de las Fuerzas Armadas, y especialmente si hablamos de cuestiones presupuestarias, es imposible hablar de aumentar los gastos del Estado, específicamente en materia de defensa, toda vez que no tenemos ni equipamiento ni insumos para las fuerzas actuales. No tenemos para darle equipamiento al ejército, ni a la armada, ni a la fuerza aérea, mucho menos. Entonces lo primero que tendremos que procurar es tener a las fuerzas armadas preparadas para situaciones de conflicto, que hoy con la guerra en Ucrania nos damos cuenta de que los conflictos a nivel internacional, aún en un mundo en el que uno preferiría que sea un mundo de paz y tranquilidad, eso no existe. La propia Europa está en una guerra, como ocurrió en los Balcanes, una guerra atroz, y que también nos puede tocar a nosotros en cualquier momento, sobre todo si no estamos preparados, si no tenemos fuerzas armadas y de seguridad preparadas para enfrentar este mundo complejo. Con lo cual, desde lo presupuestario es imposible hoy, inimaginable e impracticable. Francisco, por supuesto que estamos de acuerdo con eso, ¿no? Las Fuerzas Armadas Argentinas están desmanteladas, e incluso en el contexto sudamericano tenemos hoy un poderío militar que no podría ni siquiera hacer frente a un hipotético conflicto ni contra Perú, ni contra Paraguay, mucho menos contra Chile, ni hablar Brasil. O sea, no estamos en condiciones de ir a la pelea con nadie. Pero bueno, no existen las hipótesis de conflicto, eso está fuera de discusión. Pero sí estaría bueno conocer tu opinión, más allá de la inaplicabilidad real, digamos, de la idea de Granata, porque constituye, digamos, una posición que tiene que ver con la política y la sociedad, ¿no? Si se darían las condiciones, ¿cuál sería tu opinión? Si el ejército hoy podría instaurar un servicio militar obligatorio, ¿estarías de acuerdo? ¿Estarías en desacuerdo? Sí, se los digo en dos planos. Primero, Argentina sí tiene hipótesis de conflicto, de hecho tiene un conflicto actual, tiene una potencia extranjera ocupando su propio territorio. Tenemos a la potencia extranjera del Reino Unido ocupando nuestras Islas Malvinas, con lo cual no es que hay una hipótesis, tenemos un conflicto real y nosotros no tenemos fuerzas para repeler ni siquiera una amenaza mínima de esa potencia enemiga que está ocupando nuestro territorio. Entonces sí tenemos una hipótesis, tenemos un conflicto real hoy, que aunque prefiramos mirar para otro lado, bueno, pero ese es otro tema aparte, ¿no? El tema de la defensa es todo un tema
que en Argentina, como estamos muy acostumbrados a hablar de temas coyunturales, de las próximas elecciones, pero nunca mirar con una mirada estratégica, esas cosas no las estamos mirando. Pero yendo a tu consulta específicamente, yo creo, estoy convencido de que sí, que efectivamente un servicio a la patria para defenderla ante cualquier amenaza, como se hizo históricamente y como hacen otros países muy desarrollados y que realmente tienen claro lo que quieren, su contexto internacional, lo que ocurre alrededor del mundo, y entonces se preparan a su población para defenderse, y para eso recurren a ciudadanos, los preparan para conflictos. En eso yo no veo ninguna complejidad, todo lo contrario. Todos tenemos que estar preparados para defender a nuestra patria de las amenazas que puedan ocurrir. Después la otra cuestión, que es utilizar las Fuerzas Armadas como reformatorio, bueno, ese es otro aspecto. Patricia Bullrich había llevado adelante, a través de las Fuerzas de Seguridad, un proyecto en el que el servicio era voluntario y que la verdad que sirvió mucho. Le sirvió mucho a los 700 jóvenes que se inscribieron, que lo llevaron adelante, muchos jóvenes que no tenían un proyecto de vida, porque las ausencias familiares, la falta de autoridad, la falta de disciplina en una sociedad que margina mucho a los jóvenes, no les daba oportunidades, y ese proyecto, ese programa que funcionó durante un tiempo, fue muy, muy efectivo, muy bueno para los jóvenes que lo llevaron adelante, por lo cual también esa puede ser una herramienta que puede servir para ayudar a esos jóvenes que no tienen un rumbo y que no tienen claridad sobre cómo continuar su vida. Bueno, los puede ayudar. Yo creo que en ese sentido se pueden llevar adelante programas de esa naturaleza que ya digo, reencauzan la vida de personas que lo requieren, que se dan cuenta que están en un punto de su vida donde necesitan salir adelante de una manera distinta, con herramientas distintas, y el Estado puede ayudar en ese sentido, y no es muy caro, y diría que tiene mucho más beneficio y costo. Ahora, la cuestión económica evidentemente está en la base de cualquier propuesta que se pretenda hacer, tenga el fin que tenga, ¿no? En Argentina. Por ejemplo, en esta semana que pasó también hizo mucho ruido el tema del proyecto que se planteó sobre la atención al HIV desde el Estado, y que usted rechazó junto con otro grupo de diputados, también por considerar que, entre otras cosas, que el Estado no puede seguir agregando gastos que de alguna manera no cambiarían básicamente la situación, sino que aumentarían la burocracia que gasta desde el Estado en Argentina. ¿Es así, Francisco? Bueno, sí, así fue, Rubén. Fui muy criticado por no acompañar ese proyecto junto a otros legisladores nacionales más, otros 7 más. No votamos ese proyecto dicen que el titular era de defensa de las personas con patologías HIV y otro tipo de enfermedades infectocontagiosas. La realidad es que ese proyecto no aporta nada, no cambia nada. De hecho, redunda en derechos. Por ejemplo, dice que hay un derecho a no ser discriminado, cuando en realidad ese derecho lo tenemos todos. No necesitamos una ley nueva para decirnos que tenemos derecho a no ser discriminados. Dice que tenemos, a partir de esa ley, en realidad las personas que tienen HIV y esas enfermedades infectocontagiosas tienen derecho a la atención integral de la salud, cuando en realidad ese es un derecho humano universal. No necesitamos una ley para eso. Y así como otras redundancias, porque ya tenemos una ley de HIV desde la década del 90, y esta ley no aporta nada en términos de beneficio a las personas que tienen alguna de estas enfermedades. De hecho, tampoco habla de los tratamientos antirretrovirales que hace años se aplican y que extienden la calidad de vida y los años de vida de las personas que padecen estas patologías. Pero bueno, impulsados por una corriente de buenismo que hay en Argentina, en la cual parece que venden un titular y aparece un grupo de lobistas, y parece que todo el mundo tiene que acompañar ese tipo de iniciativas que tienen al final escondida, bueno, en este caso una comisión
y otra comisión que funcionará dentro del INADI. Es decir, dos comisiones, una externa y otra interna dentro del INADI. Es decir, más cargos públicos, más plata que tiene que pagar el ciudadano en un país cada vez más empobrecido, con un Estado cada vez más grande, cada vez más descontrolado, en el que por ley se terminan creando organismos, no solamente ese, sino que anteayer, se creó también a través de una ley de cannabis, de industrialización del cannabis, supuestamente con fines medicinales, una cosa rara porque el proyecto ni siquiera pasó por la Comisión de Salud, ni en el Senado, ni en diputados, pero en definitiva lo que se termina haciendo es crear una nueva agencia con 5 gerentes, con una estructura que todavía nadie sabe cómo se va a financiar, y yo lo que estoy convencido es que los legisladores no podemos de ninguna manera acompañar proyectos que incrementen el gasto público en Argentina, que está quebradísima, pero que además nadie explica cómo se va a solucionar, cómo se va a solventar ese tipo de iniciativas. Es más, nosotros pedimos en los dos proyectos que hubiera un informe de una oficina técnica que tiene el Congreso de la Nación, que es una oficina de presupuesto, y así todo se omitió ese detalle no menor, porque nosotros queríamos saber cómo se va a solventar ese tipo de organismo. Bueno, ¿cómo se va a solventar? Como ocurre siempre en Argentina, con más impuestos, es decir, todos nuestros oyentes, ustedes, nosotros, todos tenemos que pagar más impuestos a través, en forma directa, o a través de la inflación, o con deuda. ¿Cómo se solventa todo aquí en Argentina? Después nos quejamos de que estamos mal, después no entendemos cómo estamos quebrados, cómo nos va mal y cómo tenemos que salir a endeudar. Después del discurso de Cristina Fernández ayer, ¿cómo evalúa esta coyuntura teniendo en cuenta que evidentemente hay una oposición al gobierno encabezado por Alberto Fernández, una oposición formal política que hace la oposición propiamente dicha, pero también ahora hay una oposición contundente dentro del mismo esquema de gobierno, al punto tal que la vicepresidente ha dicho que no habla con Alberto Fernández porque no representa ninguna fuerza política. Pero todo esto es show, Rubén. La realidad es que las oficinas más importantes del Estado Nacional las gobierna gente vinculada a Cristina Fernández. Sigue teniendo poder, diría, absoluto dentro del gobierno nacional. Que no responda el Ministerio de Economía en sus mandatos no implica que todo lo demás no esté a cargo de Cristina Fernández, con lo cual no voy a aceptar de ninguna manera ninguno de estos argumentos que son solamente para desprenderse, solamente para fines electorales, el fracaso que están haciendo y en el que nos está arrastrando a todos nosotros. ¿Este fracaso puede derivar en una crisis institucional severa, Francisco? Eso, la verdad que las crisis las han generado siempre quienes gobiernan hoy, con lo cual depende de ellos. Ninguno de los que estamos en la oposición vamos a procurar una crisis, ni vamos a generar un golpe de Estado, porque esa herramienta generalmente la tienen quienes no aceptan la regla del juego, y generalmente son los que están en el poder hoy. Desde este punto de vista, ¿quién defiende mejor al presidente en esta instancia? ¿La oposición o el oficialismo? Yo no sé. Hay gente dentro de Juntos por el Cambio que está muy conmovida con la situación del presidente y hacen todos los esfuerzos por acompañarlo. La verdad que yo no creo que tenga que ser así. No hay que acompañar cosas que no se tienen que acompañar. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo soy uno de los que no lo votó, en realidad me retiré por una cuestión de respeto a mis pares que se habían acordado acompañar. A mí me parecía que no había que acompañarlo porque en definitiva es un acuerdo que no le viene bien a los argentinos. Y es cierto que es importante resguardar el sistema que hemos... ¿Cuál era la alternativa, Francisco? No, hay que hacer un acuerdo nuevo. En todo caso, lo que tenemos que hacer los argentinos es un plan verdadero de ajuste. Un plan de dejar de gastar en pavadas. Eso es ajuste. El ajuste parece en Argentina, parece mala palabra. No usemos la palabra ajuste. Digamos, no gastar en pavadas solamente.
Bueno, en Argentina estamos acostumbrados a que no sea así, que la fiesta tiene que seguir, que tenemos que crear ministerios todo el tiempo para cualquier cosa, que tenemos que crear oficinas públicas permanentemente. Acá está claro que este no es un tema solamente del Frente de Todos. Si vemos, por ejemplo, los cargos que se han creado en los últimos tiempos, y tenemos gente de lo que ahora conocemos como la casta, y no es solamente del peronismo. Hay muchos radicales ahí en distintos organismos a nivel nacional que se han visto beneficiados con cargos. Entonces, la casta no es solamente de un partido político. Entonces uno hace el seguimiento de estos nuevos cargos, de estas nuevas oficinas que se siguen creando, de nuevos puestos que se siguen inventando para que lo pague el bolsillo de todos los argentinos, y después nos preguntamos, bueno, ¿cómo estamos? Y la verdad que no hubo un plan de ajuste, de ajustar cuentas, de ahorrar dinero ante el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es un organismo internacional que es financiero, pero también es político, y tenía que tomar una resolución política, y la tomaron, pero no en beneficio de los argentinos. Los argentinos tenemos que hacer nuestras cuentas y tenemos que aprender a no gastar más de lo que nos ingresa, porque si no terminamos siendo esclavos y dependientes de las decisiones de otros. Y hasta que no cambiemos eso no vamos a resolver nuestro problema. Francisco, lo traigo un poco acá a la política local. ¿En qué instancia se encuentra el sector que usted integra políticamente y cuáles son sus intenciones de cara al proceso electoral del 2023? Bueno, yo soy afiliado del PRO, soy partidario del PRO, y el PRO está dentro de una alianza de partidos que yo pretendo que se amplíe. Hoy en Neuquén no está integrado el peronismo federal, quiero que integre Juntos por el Cambio, o esta alianza de partidos, y también creo que lo integre el Partido Libertario, que son expresiones políticas con las que yo me siento muy identificado, diría más identificado con esas expresiones que posiblemente otras que integran Juntos por el Cambio, pero dentro de este espacio plural que hemos decidido adoptar, bueno, sumemos todas las voluntades, pero atrás de proyectos, de cuestiones concretas que nos unan con vistas a los que se viene. Y yo creo que es muy importante lo que va a ocurrir en el que viene. Las elecciones provinciales, como van a ocurrir a nivel nacional, tienen una gran trascendencia, y yo quiero ser gobernador de Neuquén. Lo he expresado abiertamente y estoy trabajando para eso. Estoy trabajando con un grupo de personas que se va agrandando a medida que vamos avanzando, y básicamente lo que estamos buscando es no refundar la provincia como he escuchado por ahí. Nosotros queremos hacer los cambios que sean necesarios para que los neuquinos vivan y vivamos cada vez mejor, teniendo todas las posibilidades que tenemos. Y eso se tiene que dar desde el esquema de los partidos políticos, desde la participación política, pero con la participación de todos los neuquinos. Y eso es lo que estamos buscando consolidar. ¿Hay crisis de liderazgo en el sector? Digo, ¿no? Porque con la muerte de Pechi Quiroga tenía un liderazgo marcado, con gestión y una autonomía respecto de las figuras nacionales de la coalición, de los partidos, tomaba decisiones autónomas acá en la región. ¿Esa figura hoy existe? ¿Está en formación? ¿Está en proceso? No, siempre hay crisis de liderazgos, es normal esto. Si uno ve lo que pasa, por ejemplo, en el Movimiento Popular Neuquino, o ve lo que pasa en el Frente de Todos aquí en la provincia. ¿Hay crisis de liderazgo en el Movimiento Popular Neuquino? Yo no soy un analista del Movimiento Popular Neuquino, pero evidentemente sí. Pero también uno ve lo que pasa a nivel nacional y ve el Frente de Todos, y ahí ve una crisis de liderazgo. Y si ve dentro de Juntos por el Cambio a nivel nacional, si bien tenemos un expresidente en nuestra fila, también ese liderazgo se discute todo el tiempo. Pechi fue un gran líder, está clarísimo, pero bueno, Pechi, una persona como todos, somos reemplazables, se termina nuestro ciclo vital y aparecen nuevas personas, y nosotros estamos queriendo construir para la ciudadanía neuquina una alternativa neuquina. Si bien estamos dentro de partidos políticos que son tienen representación nacional, nosotros somos todos neuquinos que queremos lo mejor para los neuquinos. Personalmente tengo muy buena relación y mucha afinidad con Patricia Bullrich, pero nosotros queremos gobernar Neuquén con neuquinos, para los neuquinos, con Neuquén.
Muy bien, Francisco. Muchas gracias por la atención que nos otorgó. Y bueno, seguiremos hablando en el futuro. Habrá muchas oportunidades de seguro. Bueno, gracias a ustedes. No es común, no es frecuente para mí recibir llamados de radios locales, así que lo valoro mucho. Que tengan un lindo día. Bueno, igualmente para usted. Otro abrazo, Francisco. Otro. Chao. Francisco Sánchez, diputado nacional. Para cerrar el tema del servicio, presunto servicio militar, servicio cívico, de alguna manera instalar una instancia de obligatoriedad de prestar servicios en el Estado Nacional a través de las Fuerzas Armadas en este caso, o en el entorno de las Fuerzas Armadas, vamos a ofrecer dos cuestiones. Primero, una consulta rápida que se hizo en la calle capitalina por una periodista de este medio que se llama Gisela Iglesias. Y después tengo Claude, la opinión hecha décimas por nuestro payador. Así que escuchamos lo que la calle opina de esta cuestión y después vamos al payador. Tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Para aquella persona que ha hecho las cosas bien estos años y se enfoca en progresar en su vida, mucho no le favorece, creo. Pero los jóvenes que están al pedo, entre palabras, o que no hacen nada, que simplemente generan gasto y eso, estará bien. O debe ser un pensamiento que tengo que me trasladaron mis abuelos, mis padres. Estaría bueno por una parte, pero por otra las personas son libres de elegir, creo, ¿no? Y estaría bien. ¿Por qué? Porque los veo que por ahí no están preparados ni para hacer una cama y a ciertas cosas que estaría bueno por ahí que los metan. Como que ha cambiado demasiado las generaciones ahora y estaría bueno que le den un poco de disciplina. Yo creo que mientras sea medido y si no pase lo mismo que por lo que lo suspendieron, yo creo que está bien. Si es medido, estaría bueno que lo hagan, porque se ve mucha violencia, mucho robo en la calle y son todas de esa camada de edades que están descontrolados, digamos. Muchos estarán de acuerdo, por lo menos en mi caso, yo no, como extranjera, no quiero que mi hijo cumpla ningún servicio militar, pero creo que hay que enfocarse en la educación, e informar para que la sociedad cada día se refuerce de una mejor manera y no haya tanta delincuencia en el país. Yo lo hice, el servicio militar. Si te tengo que decir lo que veo de los jóvenes, hay muchos jóvenes dando vueltas que no saben qué hacer. Esa es uno. En segundo, en el servicio militar obligatorio lo que te enseñan es un trabajo o aprender a hacer cosas y aprender a valorar muchas cosas, ya sea la libertad, la comida y bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver cuando uno está en un lugar cerrado donde tiene que acatar órdenes, levantarse temprano. Totalmente en contra. Me parece que no es la solución. Generalmente se aplica el argumento de que los jóvenes son indisciplinados. No creo que el servicio militar obligatorio sea la respuesta a eso, sino que se debería ver en otros ámbitos y en otros espacios para que los jóvenes pudieran disciplinarse. Más que nada para la juventud. De mi parte creo que es una buena salida, o sea, sería algo benéfico. ¿Pero por qué en sí? ¿Por qué? Porque creo que fundamentaría mucho los valores en los jóvenes. A mí me tocó hacer el servicio militar y me tocó hacerlo en 1982. Todos sabemos, conflicto con Malvinas, así que sería uno de los principales como para odiar el servicio militar y a los militares. Y sin embargo, contrariamente a lo que veo hoy por hoy en la juventud, yo creo que sería una muy buen adiestramiento en muchas cosas. La política no es una pavada. Con una buena payada. Por ventaja o convicción, la diputada Granata hoy a varios le arrebata el centro de la discusión. Cada uno su opinión irá dejando de a poco. No hay que cerrarse tampoco ante un oscuro recuerdo. Sobran los que están de acuerdo y los que dicen ni loco.
Con propias filosofías hoy se discute en las redes si se puede o no se puede o son solo fantasías. Cierto es que en lejanos días fue muy negro este terreno y el pueblo le puso freno, cuestión que yo no discuto. Todo lo que es absoluto termina no siendo bueno. La juventud está muy sola y muy poco contenida, y el libertinaje anida cuando nada se controla. La adolescencia se inmola como narcos soldaditos, portadores de un delito por inconsciencia o destino. Son jóvenes argentinos que piden ayuda a gritos. Estimo que la evidencia que exuda hoy la sociedad y por la inseguridad se llega a esta consecuencia, pero hay que tener prudencia más allá de la premura. Aquel que apoya procura de que pueda regresar el servicio militar, pero no la dictadura. Esa es la gran diferencia, que el que propone no aclara que una dictadura ampara el abuso y la inconsciencia. Sobran pruebas y evidencias de lo que dejó ese sistema convertido en anatema, y ese plural que hoy se enfada tampoco propone nada que solucione el problema.